Eduardo Juchín. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a José Antonio, Luis Alberto. Saludos a los dos. Eduardo es experto en materia electoral, el doctor José Antonio también. Mes y medio, estamos a mitad del camino rumbo al día D decisivo de las elecciones. ¿Cómo vamos? ¿Por dónde empezamos, doctor José Antonio Crespo? Bueno, son 6 semanas, en realidad es poco tiempo ya para las tendencias que estamos viendo. En el promedio de encuestas, que es lo que a mí me parece más confiable, más que apoyarse en una encuesta u otra, porque puede haber grandes diferencias entre ellas, el promedio es el que para mí puede estar diciendo un poco más lo que está sucediendo, es lo más confiable en todo caso. Y ahí pues hay una brecha importante todavía entre Ricardo Anaya y López Obrador. Creo que ya el debate de estos últimos días no es tanto quién está en segundo lugar, si Anaya o Mid, que ese fue el debate de hace algunas semanas. Ahorita yo creo que queda claro que es Anaya el que está en segundo, Mid en tercero, con una también distancia no pequeña respecto de Anaya. El debate es si de veras Anaya se está acercando o no, porque algunas encuestas lo ponen muy cerca, otras muy lejos, pero el promedio lo pone entre 12 y 13 puntos, que todavía es amplio, muy amplio, por supuesto. Y lo que algunos proyectan es que tanto se puede cerrar la brecha, porque quizá no se descarta el hecho de que se pudiera cerrar algo, pero va lento. El incremento que logró Anaya después del primer debate son algunos puntos, no despreciables por supuesto, pero son pocos puntos para la distancia que hay. Y por lo mismo nos dicen, bueno, si le vuelve a ir bien en la perspectiva del público, obviamente cada quien juzga a quién le va bien o a quién le va mal de manera distinta, pero si en la perspectiva del público le va bien a Anaya y puede seguir creciendo algunos puntos, López Obrador prácticamente no perdió puntos después del debate, incluso en algunos casos aparece creciendo, pues de todas maneras la distancia es muy grande. Entonces esa es un poco la duda, es un poco las proyecciones que se hacen. Primero, si se sigue cerrando, que no necesariamente, y si la brecha entre López Obrador y Anaya, y si se sigue cerrando, ¿qué tanto se acerca a Anaya? Igual y queda bastante lejos, lo suficiente como para no opacar un posible triunfo holgado de López Obrador. Pero eso es un poco lo que se está debatiendo, digamos, y proyectando qué tanto se cierra esa brecha si es que continúa cerrándose. Porque igual Anaya ha cometido errores, por supuesto, Anaya le pega por diversas maneras, no necesariamente a fuerza tiene que seguir creciendo, se ve bastante opacada su campaña, o sea, no se ve, no tiene mucha presencia, eso creo que coinciden muchos analistas, que el observador está obviamente en todos lados, mete agenda, pues, se controvierten los temas y las cosas que él propone, pero todo el tiempo está metiendo agenda y se habla mucho de lo que él dice, de sus campañas, etcétera, sus propuestas, y Anaya está muy borrado. Mid tiene presencia pero no levanta, tiene presencia en los medios, en las redes. En las redes lo de Anaya también está muy desaparecido, casi no hay temática alrededor de él, casi no hay propuestas de él que generen debate, no se conocen, las propuestas que tenga casi no se conocen. Entonces no necesariamente Anaya tiene que seguir creciendo, pero en caso de que lo haga, que lo siga haciendo, si logra congregar suficiente voto útil al que está apelando, para enfrentar a López Obrador, me parece que no. El voto anti López Obrador está bastante fragmentado. Hay muchos que quieren votar por mí, pero no votarían por Anaya, y viceversa. Y además, el voto útil está favoreciendo a López Obrador, no a Anaya. Las encuestas que tenemos a la mano a la hora de contrastar los votos de diputados contra los de intención de presidente, el que recibe voto útil, y no me extraña porque así ocurrió también en 2006 y 2012, el que más voto útil recibió fue López Obrador. Y ahorita en las encuestas se calcula un 6% de voto útil, que es muchísimo, en favor de López Obrador y en detrimento de los otros dos. O sea, ese voto útil proviene de las otras dos coaliciones. Si eso sigue así, pues López Obrador seguirá teniendo una ventaja importante. Aunque el que crece, el único que ha crecido es Anaya, ¿no? Sí, por eso digo que se está cerrando la brecha, y la proyección es que tanto se llega a cerrar, si llega a ser competitivo, si de veras puede estar en un tú a tú y al terminar, digamos, la campaña y ya de frente a las elecciones, a ver qué tan cerca queda Anaya o no. De todas maneras, yo digo, el voto útil tiende a favorecer hasta ahora a López Obrador.
Eduardo Juchín, ¿cómo ves? Mes y medio, el voto útil, dice José Antonio Crespo, que tiende a favorecer a López Obrador. ¿Qué ves tú a mes y medio, la mitad exactamente de esto? Yo creo, Luis Alberto, que el segundo debate próximo va a ser de alguna manera definitorio, porque si después de ese segundo debate los adversarios de López Obrador no levantan, no le quitan realmente puntos que se sienta, que sean, digamos, sensibles respecto a las expectativas de López Obrador, me parece que lo demás será quizá una crónica anunciada. Y yo creo también que es posible que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya estén equivocando la estrategia de su campaña, porque lo que yo veo en ella y en la propia conducta, en el propio discurso de los candidatos, es una obsesión por López Obrador. Quizá una obsesión justificada porque es el puntero Andrés Manuel López Obrador, pero si vemos en sus discursos, en las entrevistas televisivas en las que participan, el tema no es lo que ellos proponen, sino es lo malo que es López Obrador. Entonces, este constante ataque al puntero, pues termina por ya no decirle mucho al electorado. Por eso digo que habrá que ver si realmente esta estrategia de atacar al puntero a toda costa, incluso con propaganda negra, cada vez más negra, pues habrá que ver si es la adecuada para esta campaña, en la que pues hasta ahora, de acuerdo con las encuestas, López Obrador va en caballo de Hacienda. No puede cantar victoria porque hay un porcentaje importante de electores indecisos o que bien, aun si ya tomaron decisión, pues no la expresan. Estamos hablando de un tercio aproximadamente de quienes dicen no haber tomado una decisión, y pues un tercio puede ser también decisivo para una elección. Por supuesto, también está el hecho de que frente a esta lectura de que los indecisos pueden ser definitorios, está el hecho de que en realidad no lo van a hacer porque no hacen un conjunto homogéneo que vaya a votar por uno solo de los candidatos, sino que se va a fragmentar. Lo cual es muy probable que ocurra. Entonces, lo cierto es que en este momento, diría yo, como iniciaba, que si no hay no hay un desempeño que realmente haga reducir las preferencias por López Obrador, me parece que estará muy difícil arrebatarle una eventual victoria. Doctor, ¿es difícil arrebatarle la victoria a estas alturas a López Obrador? No sí, estamos... sí, no se descartan otro escenario, pero las probabilidades sí son de 90-10. O sea, hoy por hoy 90% de probabilidad tiene López Obrador ganar. Claro, si se hiciera la elección ahora, pero por lo mismo tendría que haber un cambio muy significativo para que cambiaran esas probabilidades. Por eso decía, ¿qué tanto se va a acercar Anaya, si es que se sigue acercando? Y yo coincido con Eduardo de que si después del segundo debate no hay un cambio importante en la tendencia electoral, pues entonces ya será muy difícil que el tercer debate cambie las cosas. Ahí es donde ya se podría más o menos definir. Ahora, supongamos, porque se contemplan los escenarios, que efectivamente Anaya vuelve a crecer 4 o 5 puntos. López Obrador no ha perdido puntos, no creo que los vaya a perder. Su electorado es muy firme. Entonces no creo que pierda votos López Obrador, sino que Anaya pueda subir 4 o 5 puntos, que pudiera generar la expectativa de que en el tercer debate pudiera subir otros 4 o 5 puntos, si es que eso ocurre. No es fácil, no es automático, porque además la atención a estos debates quizá sea menor por los temas. Los temas eran más atractivos el del primer debate, corrupción, seguridad. Pero bueno, supongamos que Anaya sigue avanzando en cada debate, 4 puntos, sus apariciones en la televisión o lo que sea, que sigue subiendo 4 puntos después del primer debate, otros 4,
pues igual ya estaría un poco más cerca de López Obrador. No sé si a nivel competitivo o no todavía. Esa es un poco la cuestión. Yo veo difícil porque, aunque se dice que es la mitad de la campaña y que falta el primer tiempo, el segundo tiempo, no, pues en realidad en términos relativos, esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces 6 semanas ya es muy poco en comparación con realmente la campaña empezó virtualmente desde hace mucho. Formalmente habrá empezado, que son 3 meses, hace mes y medio, pero la campaña en realidad viene desde hace mucho, por lo menos desde diciembre, desde que se sabe quiénes son los candidatos. Entonces, 6 semanas ya es muy poco para remontar esa distancia. Si estuviéramos hablando de 4 o 5 puntos de distancia, pues sí, en 6 semanas pueden todavía cambiar las cosas, pero 12, 13 puntos es difícil. Es difícil. No es posible porque siempre, mientras se mantiene una probabilidad, aunque sea pequeña, no quiere decir que sea cero. Quiere decir que es más difícil que ocurra, pero puede ocurrir mientras existan. Pero sí, no se ve fácil. Repito, creo que ni Anaya ni Mide están haciendo buena campaña. Se enfrascaron en golpearse ellos mutuamente. Insisto en que un elemento de explicación en esta elección, en caso de que se confirme el triunfo de López Obrador, será el pleito entre el PRI y el PAN, que no se había dado, el pleito real, auténtico, de golpeteo, de detenerse entre ellos, de meter zancadillas, de descalificarse, que se ha tenido efecto, por supuesto, contra Anaya. No le sirvió a Mitt subir, pero sí le pegó a Anaya, sí lo marcó frente a una buena parte del electorado. Eso no había ocurrido desde 1988, cuando se pelearon el PRI y el PAN también de a veras. Después no había habido ese pleito. Entonces, claro que será un elemento que ayuda a explicar por qué, por ejemplo, no hay esa transferencia de votos que en otras ocasiones se ha dado entre PRI y PAN, por ejemplo, ¿no? Que uno apoya al que va en segundo lugar o al que puede ganar. Esto no se ha dado, creo que no se va a dar ya, y eso le favorece y le ha favorecido el estar a López Obrador, no de puntero, porque ya lo estaba desde el año pasado, sino a incrementar su ventaja de la forma que lo hemos visto. Porque los votos que le quitaban a Anaya se van para López Obrador, no para mí. Y votos que pierda a mí también se van para López Obrador, no para Anaya. Entonces, quien se ha beneficiado enormemente de este pleito, de esta quiebra entre el PRI y el PAN, es López Obrador, por supuesto. Y el pleito continúa. Por lo visto ya no se están golpeando tan duro, ya han dejado de lado un poco de temas, pero el daño ya está hecho. Ya está hecho, Eduardo. Entonces, ¿qué seguiría en lo que viene en la segunda etapa segunda y última etapa del proceso? ¿Qué ves que pueda venir? Yo veo que ahora los debates sí son decisorios entonces. Bueno, aunque el doctor ciertamente le ha dado ese peso, y sí, de hecho, también acertó porque fueron 3, 4 puntos lo que le quitó a Anaya a López Obrador, como decía Crespo en este pasado debate. Pero vamos a un debate decisivo, decías también, Eduardo, y que pueda venir lo que viene. Perdón, yo creo que se los quitó a Mid, no creo que se los quitó a López Obrador. Esos 4 puntos de Anaya se los quitó a Mid y a Margarita, porque Margarita cayó, ha caído, y esos votos creo que se han ido para Anaya. Pero no se los ha quitado a López Obrador, que yo perciba. Nada más esa aclaración. Eduardo. Es lo que iba yo a precisar, Luis Alberto, porque en realidad esos puntos que avanzó Anaya no los perdió López Obrador, porque de acuerdo con las encuestas se mantuvo, no avanzó, pero se mantuvo a pesar del golpeteo que recibió en el primer debate. Ahora bien, hay algo que a mí me preocupa, que en esta etapa de desesperación sobre todo del PRI y algo de parte de Anaya, se está exacerbando el lenguaje, se está exacerbando la propaganda negra, y esto me parece que no es lo mejor para una competencia democrática, tampoco para llevar a los indecisos a tomar decisiones informadas, porque se privilegia la propaganda negra, sobre todo por parte de Mitt y de Anaya, y se descuida lo que puede ser oferta política real y fundada, que esto es lo que nos está faltando en los debates, tanto en los debates formales como en el debate general que viene de la campaña, de los discursos, de los posicionamientos, etcétera. Entonces ahí yo veo que nos quedan a deber mucho los candidatos,
y que están llevando al electorado pues a un hartazgo respecto a que tal es un corrupto, que tal vive del presupuesto, que tal nos lleva al populismo, que si Venezuela, que si, bueno, esto es una lástima que no se percaten los candidatos, todos los candidatos, que ya no necesariamente influyen en el electorado. Es un discurso de propaganda negra ya muy desgastado, y en el caso de López Obrador, después de lo que ocurrió particularmente en 2006, pues bueno, no se diga. Yo por eso digo que están equivocando el rumbo de la campaña, el rumbo del discurso, de la conversación que quieren provocar o que debieran provocar los candidatos de las coaliciones encabezadas por el PRI y por el PAN. Están equivocando el rumbo. Doctor, ¿qué veremos en esta etapa que viene ya en el cierre, en la otra mitad, en el segundo ya, segunda etapa decisiva? Pues supongo que algo parecido a lo que hemos visto ahora. Yo coincido que efectivamente las campañas negativas no están resultando. A veces resultan, en otras ocasiones han resultado, en otros países a veces resultan las campañas negativas cuando son bien hechas, cuando tienen por dónde pegar, cuando se hacen creíbles. Entonces, y por eso en muchos países se recurre a la campaña negativa porque en ciertas condiciones pueden ser eficaces. Creo que ahora no lo están siendo para nada. Efectivamente ya está muy desgastado un discurso contra López Obrador. Del otro lado también ha habido campañas negativas de todos, por ejemplo el golpeteo a Anaya, ¿no? Que ha sido también campaña negativa y ahí sí fue eficaz, por ejemplo, en la cuestión de los recursos de Querétaro, triangulación, etcétera, más allá de si hay fundamentos legales o no, que yo no lo sé, suena mal el asunto y entonces sí ha pegado en buena parte del electorado y por eso es que Anaya incluso bajó, venía creciendo antes del debate, desde luego cuando empezó la campaña, venía creciendo con algún ritmo, no muy acelerado, y se detuvo con esa campaña, con la intervención electoral de la PGR, y lo golpeó. O sea, ahí sí funcionó para golpear a Anaya, no para que creciera MIT, que ese era el objetivo original. Pero coincido en que no, ahorita no está sirviendo de nada. Lo que pasa es que también las propuestas, que es las que deberíamos de estar oyendo, como que los candidatos, me imagino, los estrategas saben que al público en general les aburre. Cuando empiezas a decir las propuestas y sobre todo cómo los vas a cumplir, porque los objetivos pues se pueden ser muy atractivos. Vamos a que sea el 6%, se acaba la corrupción, se acaba la violencia, en fin, pues eso es muy atractivo y mucha gente dice, no, pues perfecto, vamos a votar por este o el otro candidato, al que le crean. Porque también una cosa es que digas, vamos a que sea el 6% o voy a acabar con la corrupción, y otra es que te crean. Depende de los antecedentes de tu partido, etcétera. Ya lo hemos platicado acá. Algunos no le creen, ofrezcan lo que ofrezcan. Y Morena tiene la ventaja de que siendo nuevas siglas, se le puede dar el beneficio de la duda. Pero la gente quiere oír más los propósitos, los objetivos, que cómo lo vas a lograr. Porque eso ya implica, digamos, un análisis más técnico, depende de los temas de que se trate, más sofisticado, pues no es nomás de decir sí o no, sino a ver, así, asá, asá. Y a veces esa parte, pues a los electores no les atrae mucho. Y en los debates y eso, pues también hay poco tiempo para explayarse. Lo hemos visto en las presentaciones de los candidatos en las televisoras. De repente sale por ahí alguna de las propuestas y se le cuestiona, oye, pero eso no funciona, esto no funciona así, asá. Y entre que le arrebatan la palabra, entre que se arrebatan mutuamente la palabra y que no hay mucho tiempo y cuando no termina de explicar el candidato a qué se refiere, ya le pusieron otra pregunta. No se presta mucho el análisis detallado de las propuestas. Eso aparece a veces en los libros y documentos que presentan los candidatos. Pero yo pregunto, ¿qué ciudadano se mete a ver con detalle esos libros, esos proyectos, para ver cómo van a conseguir lo que ofrecen los candidatos? Entonces, en parte por eso, yo lo lamento, pero en parte por eso, los programas en realidad están muy descuidados. A veces ni siquiera nos enteramos bien qué ofrece tal o cual candidato en ciertos temas. Pues me ha tocado que digo, oye, y Anaya, por ejemplo, ¿qué propone en esto? Yo no he visto nada. Y te dicen los colegas, sí, ya presentó un documento aquí o allá, en quién sabe qué reunión. Pues sí, pero nadie la conoce. Es más, ni siquiera se publicita bien. Ese es el problema que yo le veo a eso. Y entonces, pues sí, los candidatos tienden a seguir confiando, en este caso Mid y Anaya, pero repito, no solo, sino que se han golpeado mutuamente entre todos, a confiar en las campañas negativas, que coincido, ahorita no están sirviendo contra López Obrador, sirvieron contra Anaya,
a veces, y también contra Mid a veces, al decir, bueno, pues es que Mid no hizo esto, dejó pasar esto otro, dejó pasar esto. Eso también es campaña negativa. La campaña negativa no es solamente inventar cosas falsas, sino destacar aquellos puntos cuestionables de los candidatos. Eso también es campaña negativa, decir, oye pero tú hiciste esto, tú dejaste pasar esto, tú incurriste en esto. Por ejemplo, aunque Nuño no es candidato, pues ya salió el gastazo que se aventó en la SEP por encima de lo que estaba aprobado. Él no es el candidato, y es un hecho comprobable porque ahí están los datos. Pues eso también le pega un poco indirectamente a la campaña de Mid. O si se empieza a sacar cosas de René Juárez, que aparentemente tiene una trayectoria por ahí muy cuestionable, pues es una forma de pegar indirectamente, no al candidato, pero sí al partido, sí a su partido. Entonces, también eso es campaña negativa, y la parte positiva de las campañas negativas, cuando se saben hacer, es que te informan al público lo que sí es cuestionable de un candidato. O sea, si hay cosas reales, comprobadas, con datos, las vas a conocer y dices, oye, mira, tú incurriste en esto, en lo otro, esto está dudoso, aquí hay dinero que no se sabe dónde lo metiste, aquí tú aprobaste esto. Y eso es parte también de las campañas negativas, que cuando están fundamentadas en hechos, sí pueden pegar bastante. Sí, que no es la negra es la que te inventa, es la que te... No, exacto, también, o sea, bueno, sí, generalmente, bueno, sí, a veces campaña negra es la que inventan, pero se confunden a veces los términos y se usan de una u otra manera. Entonces yo digo, campaña negativa es la que contrasta y la que saca información también del otro candidato. Campañas negras es cuando se inventan cosas, sí. Totalmente. Eduardo, ¿algún comentario ya para cerrar? ¿Algún comentario breve? Pues yo cerraría, Luis Alberto, José Antonio, hablando de un asunto que está ahí presente desde hace algunos meses, pero que la verdad es que yo veo que poca gente le da atención, quizá por la diferencia que tiene el candidato puntero. Me refiero a esta operación de compra y coacción del voto que está en desarrollo y que quizá en esta ocasión no les vaya a alcanzar al PRI y sus aliados para poder cambiar el sentido de la elección, pero que de todos modos debiera ser combatida, perseguida esta campaña, o esta gigantesca operación, porque evidentemente distorsiona y envilece a la democracia. Entonces, debiera centrarse la atención en esto, porque no es un asunto menor que se estén destinando recursos públicos para la campaña de José Antonio Meade. Y recordemos que esto de destinar el recurso público es ya una causal de nulidad de la elección. Claro, en el lejanísimo caso, en el dificilísimo caso de que Meade ganara la elección. Y hablando de José Antonio Meade, pues lo cierto es que habría que preguntarse si si Aurelio Nuño, después de esta revelación del diario Reforma sobre su multimillonaria campaña por su imagen, si Aurelio Nuño debe continuar como coordinador de la campaña de José Antonio Meade, porque ciertamente por si algo le faltara, pues ahí tiene un elemento de disuasión respecto a quienes pudieran interesarse en votar por el PRI y sus aliados. Les agradezco mucho, José Antonio Crespo y Eduardo Juchín, como siempre, y nos vemos ahí a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buen día. Buenos días. Esta mesa, por supuesto, se sube ahí durante el día a YouTube. Se queda ahí fija para que usted la consulte. Le recuerdo, puede bajar la aplicación de Proyecto Puente para que nos escuche desde su celular para iPhone, en la Apple Store, para Android en Google Play, para cualquier tipo de teléfono, o se puede suscribir al canal de YouTube. Suscríbase, nos puede ver desde su casa como Proyecto Puente en vivo, como si fuera a ver una película de Netflix así. Se va, le pone Proyecto Puente en YouTube, le pone en vivo y ya usted nos sintoniza. Corte y vuelvo, muchos comentarios acumulados, volvemos.